Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. El próximo domingo, una de las franquicias del socialismo del siglo XXI va a elecciones. Se trata de Argentina. Los argentinos van a escoger el próximo domingo el presidente que va a sustituir a Cristina Kirchner. Y la gran pregunta es si en esta oportunidad Argentina saldrá del kirchnerismo. Vamos a entrevistar el día de hoy desde Argentina a un abogado, a Nazareno Etchepare, que lo escogimos para que explicara cuál es la situación, cuáles son los escenarios, porque Nazareno maneja muchísimo y con, digamos, objetividad cuáles son las variantes para el próximo domingo. Nazareno, además, sí pertenece, y esto no le quita objetividad, a el Frente Cambiaremos, que es la plataforma política del candidato Mauricio Macri, que sería el principal contendor del candidato oficialista, que es Daniel Scioli. Mauricio Macri, además, es digamos que es como el alcalde, el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con relación al tema de Venezuela se ha manifestado de acuerdo con la libertad de los presos políticos y en clara oposición, por supuesto, a lo que está gobernando el país. Está en la sala de enfrente de este socialismo del siglo XXI y de esta franquicia, Mauricio Macri, y a la plataforma política de Mauricio Macri pertenece Nazareno Etchepare. Buenas noches, Nazareno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, Nazareno, primero para la audiencia que no conoce muy bien cómo funciona el sistema electoral en Argentina, yo quisiera que nos explicaras esto, porque por ejemplo en Venezuela no se da y en otros países donde ven, agárrate, lo de la segunda vuelta, ¿cómo se establecen esos porcentajes para que un candidato sea ya decretado ganador? Bueno, desde la reforma de 1995, las cosas por aquí son más o menos complejas. En Argentina, a diferencia de lo que podría ser equiparable al resto del mundo, nosotros con el 45% de los sufragios, una persona puede ser electa como presidente de la República. En primera vuelta. O bien puede tener un 40% de los votos y teniendo una diferencia de 10 puntos porcentuales, o más bien mayor al segundo, también puede ser consagrado. Es decir, es bastante rebuscada, como le decimos nosotros, pero esa trampa podría llegar a ser que el candidato hoy del oficialismo pudiera alcanzar la presidencia. Ahora, ¿cómo están las encuestas hoy por hoy en Argentina? Tenemos a Daniel Scioli, que es el candidato del kirchnerismo, con un techo que estaría en 38 puntos. Y a Mauricio Macri con unas preferencias que estarían entre 30 puntos, 31, algunos dicen hasta 32. ¿Qué es lo que sucede? Ya desde la última elección, y además teniendo un antecedente cercano, como es el de Tucumán, hay una gran sospecha de la población respecto a la transparencia de los comicios. Vamos a recordar, con lo cual, en realidad, hoy está todo en un ambiente que sería hasta sospechado, oscuro. Y eso es lo que genera cierto resquemor entre la población. Discúlpame que te interrumpa, pero sí quisiera recordar que hicimos un programa especial también con el tema del fraude en Tucumán, ¿no? Tucumán. En Tucumán. Yo quiero que tú nos refresques qué fue lo que ocurrió ahí, cómo terminó eso. Bueno, los tucumanos fueron a la elección y el resultado inicial hablaba de una diferencia de unos 15 puntos que invocaba el gobierno, y cuando comenzaron a abrirse las urnas se empezó a notar que en realidad esa diferencia era mucho menor, lo cual inmediatamente provocó una protesta espontánea de la gente ocupando la Plaza Independencia, que es la plaza central de la capital tucumana,
y se produjo una crisis que duró un par de semanas hasta que esto se fue resolviendo en la justicia. Inclusive hoy no está resuelto este problema porque queda pendiente un trámite, un fallo, se está esperando un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, que eso no se ha resuelto todavía. Eso no es un tema resuelto. Pero aparece el fenómeno o digamos las pruebas por primera vez en Argentina de que sí se puede hacer fraude electoral allá. ¿Y eso ha lanzado una sombra sobre estas elecciones o hay tranquilidad del elector de que se le van a respetar sus votos? No hay, por cierto que no hay tranquilidad. Tucumán fue un pésimo antecedente para la democracia argentina porque se quemaron urnas, hubo voto cadena, inclusive también hubo otra elección casi cercana que fue la del Chaco, también donde se demostraba que se repartían bolsones de comidas, electrodomésticos, inclusive se ha hecho votar a extranjeros que cruzaban sin hacer migraciones y se detectaron casos de duplicidad de documentos que están hoy en la justicia federal. O sea, hay denuncias respecto de eso, así que la situación es bastante complicada hoy. Y por eso se generan las sospechas que se pueda producir inclusive hasta un Tucumán a nivel nacional, con lo cual, bueno, se analizan y se estudian mucho las encuestas respecto de cuál es la verdadera situación de las posibilidades de los candidatos y se está haciendo mucho hincapié en que la fiscalización sea profunda, que la gente participe, inclusive hay ONGs que están destinadas a esta tarea, como son la Red Ser Fiscal, que promueven que la población participe, que fiscalice y que estén activos. Ahora, dime una cosa, tú dices que la diferencia entre ambos es de menos de 10 puntos, pero lleva una ventaja el candidato oficialista, kirchnerista, que es Scioli. ¿Por qué después de tantos años de kirchnerismo sigue teniendo ventaja el candidato que proponen los Kirchner? Bueno, se da un fenómeno bastante particular, porque por un lado, si bien es el candidato del oficialismo, hay quienes piensan que una vez que acceda al poder pueda tener un cierto viraje y que represente otro tipo de ideas y también entra en juego la personalidad de Scioli, que no se muestra confrontativa como fue Cristina durante tantos años. Y a eso sumado que está también el sentimiento del justicialismo de por medio, por decirlo de alguna manera, quienes han adherido al partido peronista durante tanto tiempo, es como que les cuesta pensar que haya una opción de gobierno que no sea la de ellos. Y bueno, en este caso el Frente Cambiemos se ha mostrado lo suficientemente sólido como para producir una reforma bastante importante en distintas áreas que la población está reclamando, como es la educación, la justicia, inclusive los 3 pilares sobre los que se funda Cambiemos, que es por un lado unir a los argentinos, la lucha contra el narcotráfico y pobreza cero, son los principales reclamos que tienen hoy los argentinos y que se ve como una necesidad inmediata de solucionarlo ya mismo. ¿Cómo ha sido la gestión de Macri en Buenos Aires? ¿Ha sido positiva y esto se podría estar extendiendo como una oferta electoral para todo el país? Sí, no solamente ha sido buena, sino que, por ejemplo, en áreas como educación han dado un paso bastante importante para nuestro país que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los exámenes que se realizan PISA, Argentina, de estar a la vanguardia durante mucho tiempo, pasamos a estar en el 7º lugar, estamos al final de la tabla en Latinoamérica. Y esto producto de 12 años de kirchnerismo. En ese caso, Macri ha demostrado que ha podido dar una muestra de calidad y no solamente eso, sino que propone desafíos como la creación inmediata en materia de jardín de infantes, que es una tarea que es una cuenta pendiente que tenemos a nivel nacional y que esto está dentro de las bases de la plataforma de Cambiemos.
Ahora, ha pasado en Argentina lo mismo que pasa en Venezuela, que las elecciones presidenciales la gana el chavismo, pero en la capital no ganan las elecciones. Por ejemplo, bueno, es Antonio Ledesma, por ejemplo, que es el cargo de elección popular más importante después del presidente, el cargo de Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano, siempre ha quedado del lado opositor, ¿no? Y eso llama la atención porque la cantidad de votos que se acumulan me imagino que en Argentina es igual, que se acumulan en la capital es la mayoría, ¿no? Bueno, este es un punto interesante porque, te cuento, históricamente los centros urbanos siempre fueron adversos al oficialismo. Pero ahora, si tomamos los resultados de las últimas elecciones primarias, notamos que, por ejemplo, en la región norte del país, durante las primarias, las diferencias entre el oficialismo y la oposición, estamos hablando que eran 70-30, 80-20. Cuando se produjeron nuevamente las elecciones en Tucumán y en Chaco, esos márgenes se redujeron abruptamente, quedaron en 55, 50 puntos, en algunos casos casi empatados, con lo cual nos lleva a pensar que en la elección general, con una buena fiscalización, no solamente estaríamos hablando de que los centros urbanos son adversos al oficialismo, sino también que la periferia y las zonas rurales también están en contra de la política del gobierno. Mira, Nazareno, vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de esa fiscalización, ¿no? ¿Qué es lo que se ha exigido y qué es lo que realmente se va a dar como hecho el día domingo en las elecciones? ¿Cuál va a ser la fiscalización? ¿Cuál es la garantía que se le da al argentino de que su voto va a ser respetado y que va a haber una revisión que sea transparente? Al regreso continuamos hablando sobre este tema. Las elecciones en Argentina son el próximo domingo. Por cierto, una gran población argentina aquí en el sur de la Florida. Cuando regresemos, Nazareno me va a decir si tienen derecho al voto y cómo eso funciona en el exterior para nuestro público que nos ve aquí en el sur de la Florida. Ya regresamos con Agárrate y Nazareno Echepare. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos conversando desde Argentina con Nazareno Echepare. Las elecciones son el próximo domingo. Nazareno, ¿cuál va a ser la fiscalización con la que los argentinos van a contar para que no les roben su voto? Bueno, no va a ser tan sencillo. Aquí depende todo del compromiso que tengamos nosotros como ciudadanos para poder controlar que no nos roben los votos. Por cierto, en Argentina tenemos un sistema bastante anticuado. Nosotros seguimos votando, las fórmulas están volcadas en un papel que se encuentra en los cuartos oscuros donde el elector escoge la fórmula que más le place y luego la introduce en la urna. Ahora, ¿qué sucede? Uno va a áreas que las podríamos llamar calientes, como puede ser el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y sucede que, por ejemplo, el elector ingresa al cuarto oscuro y se encuentra que solamente hay boletas del oficialismo. Y si el partido opositor no tiene un fiscal, lo que va a suceder es que le van a decir, y mire, señor, vote la fórmula que hay. Con lo cual es una especie de trampa de la cual el ciudadano no tiene salida. Bueno, pero es que eso es un fraude descarado. Nosotros le podemos decir una dictadura del siglo XXI más que el socialismo del siglo XXI. Sí. Eso es un fraude descarado. Esa es la primera etapa y después vienen otro tipo de sospechas, que es una vez que termina la elección, es la forma en que se cuentan los votos, que la cantidad de boletas que hay en la urna coincidan en el acta definitiva que se hace y después el traslado de esas actas y volcar ese contenido una vez en el correo para tener el resultado definitivo. El tema es que este proceso de distintas etapas puede sufrir adulteraciones en cualquier momento del día. Un ejemplo, nosotros el día de las PASO nos fuimos a dormir con un Scioli en 36 puntos y nos despertamos con un Scioli en 38, 39 puntos. Es decir, hubo colegios que se quedaron contando votos hasta las 5 de la mañana. Muy al estilo venezolano.
Latinoamericano. Creo que ese tipo de cosas nos han hermanado en el último tiempo y es el gran desafío que tenemos en nuestras democracias. Y te iba a preguntar, el desafío es en este momento para el comando de campaña de Macri. ¿Cómo van a hacer ustedes para revertir eso o para vigilar que eso no ocurra? Bueno, en Cambiemos tenemos un sistema para incorporar fiscales en la elección, pero de por sí resulta transparente. Nazareno, ¿se sabe de algún apoyo que el gobierno de Venezuela le haya dado al kirchnerismo para que su candidato salga electo? Apoyo en todo sentido, incluyendo el apoyo en el asesoramiento de cómo hacer un fraude, ¿no? Bueno, eso lo desconocemos, pero lo que tenemos claro es que tanto el gobierno argentino como venezolano han trabajado en sintonía durante mucho tiempo y que han aprendido uno de otro en cómo trampearnos como sociedad, así que eso damos por descartado que algún tipo de colaboración siempre existe, más allá del silencio cómplice que hay entre ambos gobiernos, por ejemplo, en temas como derechos humanos. El hecho de que Scioli gane las elecciones le garantiza a Cristina Kirchner que no se va a investigar su gestión o que cualquier denuncia de corrupción que surja o prueba o evidencia de malversación de fondos, malos manejos, eso no se toque, se engavete, o cómo funciona la justicia realmente en Argentina. Mirá, Cristina le impuso el vicepresidente a Scioli, así que suponemos que la presencia de Zanini dentro de la fórmula presidencial sería el salvoconducto de Cristina para no ser investigada. Pero si hay esa imposición, entonces Scioli no es tan independiente, ¿no? Bueno, en general se ha esperado que Scioli se independice desde hace varios años y nunca sucedió. Así que no creemos que haya motivos para pensar que Scioli en algún momento decida ser autónomo de Cristina, de la Cámpora y de toda esta vieja guardia del kirchnerismo. Lo que podemos llegar a encontrarnos es que ellos inicien una etapa de conflicto, lo cual sería muy nocivo para el país, porque saldríamos a un nuevo gobierno y lo único que encontraríamos son peleas internas, y Argentina lo que necesita, por cierto, es unidad y empezar a producir. Te iba a preguntar, ¿a qué se enfrenta el presidente, sea cual sea de los dos que gane, en Argentina? ¿Cuáles son los problemas que tiene que entrar resolviendo? Muchos. El gobierno está dejando un banco central vacío. Tenemos un dólar que hoy está en 16 pesos, cuando el oficial está entre 9 y 10 pesos. Tenemos una inflación que el año pasado fue del 37% y este año no va a ser inferior al 24%. ¿Por qué? Quizás te preguntes por qué se reduce este año, es porque no estamos produciendo, la actividad económica está literalmente parada. Hay economistas que hablan que Argentina no genera un nuevo empleo desde el 2007. Así que en términos económicos estamos bastante complicados, en términos de seguridad también. Argentina ha incrementado en gran número el narcotráfico. En educación, como te comentaba antes, hemos retrocedido en el índice internacional PISA a niveles que muy por debajo del histórico argentino. O sea, en cualquier área que se analice hemos retrocedido, con lo cual la tarea para el próximo gobierno es titánica. Realmente es una etapa fundacional para nosotros. Fundacional. El tema del voto en el exterior, aquí hay muchos votos en el sur de la Florida, hay muchísimos argentinos. ¿Cómo se mueve eso? Porque me imagino además que son votos para el candidato de la oposición, porque el que esté fuera de su país en este momento es porque no le gusta el gobierno. Sí. Bueno, simplemente hay que acercarse al consulado, como en todas las elecciones presidenciales, está preparado para que los argentinos que están en el exterior puedan votar. Así que eso no hay inconveniente. Simplemente el día de la elección, apenas abre el consulado, se pueden acercar con su documento y ejercer su derecho ciudadano. Nazareno, todos los análisis que uno revisa, y revisé algunos antes de hacerte la entrevista,
bueno, ninguno dice, a pesar de que hay una ventaja definitivamente del candidato oficialista de Scioli, ninguno da ningún escenario por seguro. Ninguno de los trabajos de investigación, de los análisis, nadie sabe qué puede pasar el domingo en Argentina. No, es que lo que tenemos es una guerra de encuestas. Es decir, hoy la encuesta es un arma más, con lo cual claramente están desinformando a la gente y es muy difícil encontrar cuál es la encuestadora, la consultora que tiene el dato más aproximado. Porque vamos a encontrar consultoras que van de un Scioli del 41% o un 42%, y otras que lo llevan hasta un 36%. Y lo mismo le sucede a Macri, quienes lo tienen en el 28%, y hay quienes lo llevan al 32-33%. Eso depende de la consultora. ¿Y cuál es el nivel de los indecisos, el porcentaje de los indecisos, los que dicen todavía no sé por quién voy a votar? No, es alto, es alto. Hay entre un 15 y un 20%. O sea que puede ser decisivo. Sí, más que nada los indecisos están fluctuando entre Macri y el tercer candidato, Sergio Massa, que hay más, porque Scioli no ha logrado perforar a lo que nosotros entendemos la barrera de los 38 puntos. Entonces ahí va a radicar la gran diferencia, porque no es lo mismo tener un Scioli en 38 y un Macri en 33 puntos que tenerlo en 30 puntos, por ejemplo. Son pocos puntos, pero cuando eso lo volcamos a encarar la segunda vuelta electoral, claramente estamos frente a un resultado que puede ser cantado el próximo día lunes. De irse a una segunda vuelta, el tercer candidato, ¿a quién le entregaría sus votos o a quién apoyaría? Bueno, claramente es un voto opositor. Lo único que se pueden diferenciar es en pequeños rasgos del mensaje que tiene Sergio Massa, pero en general es un voto opositor. Por eso, si fueran preferencias que estuvieran con el gobierno, Scioli de alguna manera hubiera perforado ese techo de 37, 38 puntos. Pero hoy no lo consigue, sencillamente porque lo que está en discusión es hacia dónde se va a volcar, se termina volcando ese voto opositor en la primera vuelta. Después, la segunda vuelta estaría claro que Macri vencería tranquilamente a Daniel Scioli en el balotaje. ¿Para cuándo es la segunda vuelta? Para noviembre, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Bueno, Nazareno, muchísimas gracias. El domingo vamos a estar bien pendientes y el lunes ya daremos la noticia de qué fue lo que pasó. Gracias. De nada, saludos. Bueno, lo escucharon ustedes, el analista, abogado argentino, Nazareno Etxepare. Vamos a ir un corte y al regreso nos vamos a ir a analizar qué va a pasar en Venezuela con las zonas populares que el chavismo, el oficialismo, dice que les pertenecen. Y esto es así como una tesis que ha quedado sembrada. Esto de que en los sectores populares, los más desposeídos, los menos favorecidos, están del lado del gobierno, del lado del madurismo ahora y antes lo estuvieron del chavismo. Vamos a tener aquí en el estudio a un luchador social de uno de los sectores más populares de Caracas, de Petare. Es una zona realmente emblemática donde los conflictos sociales se presentan a cada metro y viven en cada ciudadano. Félix Velázquez va a estar con nosotros al regreso de Agárrate, aquí personalmente en el estudio. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Si Nicolás fuera andino, Teresa de Jesús del Llano, el niño Nico sería un niño venezolano. Protestar no es un delito, es un derecho constitucional. Por eso levanto mi voz de protesta con Gaita Venezuela. Que nació en los Yaguaramos, no tengo conocimiento. Sin la partida de nacimiento, no le creo yo un carajo. Y la gente siempre
vayan. Agárrate que pronto es la peor. Hermano Gaitero, deje estos pañuelos. Cuidado, Aquí lleva esta bomba. Bueno, aquí regresamos con Agárrate. Ahora es que vienen gaitas de protesta en Venezuela y nosotros aquí somos un vehículo para que ustedes la conozcan. Félix Velázquez está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Félix. Gracias a ti por la invitación. Patricia. Félix es un luchador, un verdadero activista social. Además, lo que estudiaste precisamente tiene que ver con eso. Háblame un poquito de los estudios y por qué Petare. Tú naciste en Petare, me imagino, Petare, ¿no? sí, sí. Nací en el barrio del Progreso de Petare. Y bueno, estudiaba la licenciatura de Trabajo Social porque son analistas de políticas públicas, dinamizador de procesos locales, dinamizador de procesos familiares. Entonces, bueno, ¿qué más que un científico social, que un trabajador social pueda arreglar la visión de la pobreza, de los barrios y las políticas mal implementadas? Pero para darle mejores niveles de vida a los venezolanos y no utilizarla el tema de la pobreza como la dominación y la subordinación. Te tengo en el barrio, eres cada día más pobre para yo poder dominarte. No, aquí lo que se trata es de buscar que nuestros hermanos, todos esos compañeros que han venido en ciertos momentos, sus padres, como mi familia que venía de Irapa, mi otra familia venía de Boraure, un pueblo sin luz en Yaracuy. Digamos, son dos, para quienes no conozcan, son dos sectores en Venezuela, dos poblaciones muy, muy pobres. Muy pobres. Y lo que teníamos en mente era el avance generalizado de la familia y de la población. Y el trabajo social creo que estaba articulado no solo a sociedades socialistas, donde se reparte la miseria y las dádivas o los botines políticos, sino que muy por el contrario, lo que queríamos era nivelarnos con modelos de sociedades. Mi papá siempre me lo decía, Patricia, cuando era un niño y fui creciendo, me dijo: Félix, quiero que copie el modelo de sociedad que llevó el hombre a la luna, no el de los balseros. Bueno, y en eso estamos. Creo que hay una periferia que debe contaminarse de progreso, en donde exista un capital, donde exista la inversión privada nacional, donde la inversión extranjera puede llegar a Venezuela. Y yo creo que eso es vital para vencer la pobreza y para que estos niveles de miseria, ese cordón de miseria que se ha venido generando en Venezuela en los últimos años, pueda salir de abajo. Que se ha profundizado además, se ha profundizado. Félix, ¿no? Tenemos 16, 17 años de estos gobiernos que llegaron ahí precisamente con el discurso a favor del pobre, con el discurso de la promesa no cumplida en los gobiernos anteriores y con la promesa de una vida mejor. Y ya hemos visto, y eso yo quiero que tú también lo desarrolles ahora en el programa, cómo eso ha ido evolucionando o involucionando, mejor dicho, ¿no? Claro. Pero lo que quiero preguntarte es ese tema de lo que tu papá te decía, de que hay que buscar es la sociedad que fue a la luna y no la sociedad que sale de su país en una balsa. ¿Cómo es posible que a la mayoría de los venezolanos que viven en sectores populares se le haya convencido de lo contrario? Que esa sociedad que fue a la luna es mala y la de la balsa es buena. ¿Cómo hicieron para convencer al ciudadano de eso? Bueno, el modelo cubano tenía claro su visión en Venezuela. Primero era el tema de la hidalguía, el patriotismo, la efervescencia por vencer la pobreza. En el camino se desvirtúan los valores, que es el vencer la pobreza, en sacarte de la miseria, y entonces te colocan a que estudies en el barrio, vayas a los CDI en el barrio, vas a las misiones Río Sucre y Robinson y te mueres en el barrio. Entonces reciclaron la pobreza. El destino sigue siendo el barrio. De la misma pobreza. Perfecto. Al final llega Patecabra, un malandro cualquiera, y te asesina en el barrio. La Revolución Cubana también prometió eso: más educación, más casa, mejores niveles de vida. Y al final, en el camino, la visión perversa del hombre dominando a otro se apoderó, y así fue. El G2 cubano y todo ese modelo cubano llegó a Venezuela producto de todas las misiones, donde metían médicos y donde estaban los doctores, estaban la inteligencia cubana, donde habían deportistas cubanos, estaba la inteligencia cubana, y así poco a poco le ganaron con símbolos y con valores. Y así se fue metiendo. Pero es porque sí llegaron al barrio. Sí, seguro. Sí se metieron en el barrio. Se metieron en el barrio. ¿Qué es lo que no hizo
ningún dirigente político en Venezuela. No se metió realmente en el barrio, sino que lo visitaban eventualmente cuando había elecciones. Y eso era un error que ahora cuando vemos a nuestros dirigentes metidos en el barrio, hablando y planteando cuál es la solución, también tenemos que incorporar el tema del progreso. Porque sí, yo debo decirle aquí claramente y sin miedo que la pobreza es perversa y la pobreza hay que vencerla. No voy a caer en el chantaje del socialismo de que el capital es malo, en tanto y cuanto sirva para avanzar en el tema de la salud, de donde nuestros complejos habitacionales no sean un chantaje, sino que se pueda masificar, donde el empleo pueda llegar, sea con la mano de obra, con el capital privado o con la inversión extranjera. Porque de lo contrario seríamos empleados del Estado. ¿Qué ha pasado ahorita con cadenas como La Polar, Central Mairense, el Grupo Santa Teresa, grupos que por más de 70 años han dado lo mejor de sí? ¿Para qué? Para que el venezolano ponga empleo, genera empleo, la estabilidad. Así es, y es lo que nosotros tenemos que contrarrestar. Al final, creo que nos ha dado como miedo hablar de la pobreza, de que es perversa, y hemos comprado o nos hemos dejado chantajear de que ser pobre es bueno, de que el que es pobre tiene la razón en el barrio, y como son el 80%, o somos, porque yo vengo de un sector muy popular, que el 80% viene de sectores populares y el 20% está en la clase media. Y que no tienen derecho a decidir. Y que no tienen derecho a decidir. Entonces, bueno, no, lo que queremos es nivelarnos hacia arriba. Claro, no hacia abajo, que no es lo que hacia ha pasado. abajo. Y ahorita ya la gente que tenía 2 carros ha vendido los carros. El que tenía al niño estudiando en un colegio privado ha tenido que ponerlo en un colegio público. Entonces te van... Que son muy malos en Venezuela, dicho sea de paso, porque el que oiga eso aquí dice, bueno, pero si los colegios públicos son una maravilla, aquí en Venezuela son terribles. Están adoctrinados, claro. Tienen todos los libros desde la visión socialista. De hecho, quiero hacer la acotación que los libros de la colección bolivariana solo le pusieron la historia del presente, la historia venezolana desde los últimos 16 años para acá, nuestra historia republicana, nuestros 40 años, la democracia, otros presidentes, tantos logros que se han hecho, se borró, que se hicieron en la Cuarta República, los han borrado. Bueno, y ahí comienza un adoctrinamiento, comienza una nivelación de la pobreza, donde todos ahora, en sectores populares, como el municipio Sucre del estado Miranda, que es el tercer municipio más importante electoralmente hablando, y con más de 1.500 barrios, ahora se consigue el del Unicentro del Marqués, que es una clase media, con el de Palo Verde, y al final el de José Feli, el del Barrio del Progreso y el del Cerrito, juntos, peleando o haciendo como un salto entre dos en el baloncesto por buscar comida, lo que haya. Lo que se consiga, ¿no? Y ahorita podemos ver desde el tema de las políticas económicas que viene implementando el gobierno de Maduro, ellos importan 21 rubros de los 17 más importantes del país. ¿Qué hacen ellos? Presupuestan de primera y traen de tercera. El 2 y el 1, esos niveles, con ese excedente se quedan con la diferencia. Se hacen, y como hay un mercado negro que ellos también impulsan, ahí está la perversión. ¿Por qué controlan el tema económico? ¿Por qué nuestros campos no tienen ni un grano de maíz? ¿Por qué nuestras costas no tienen la producción o la pesca pudiera implementarse de tal manera? Porque al gobierno, primero, le conviene la visión perversa de la importación, y segundo, es el control de todo el alimento para dominarte políticamente. De hecho, ahorita la red bicentenaria ha dejado de vender los rubros importantes, leche, carne, huevo, para ponerla en los barrio adentro. Primero, mira lo que están haciendo, Patricia. Ahorita, quien vaya a comprar, le están pidiendo el 1 por 10. Fiscalizando que esos 10 son votantes. Al final están haciendo una matemática electoral para el 6 de diciembre. El chantaje con la comida. El chantaje con la comida. Entonces, vamos a ir a un corte ahorita, Félix, pero al regreso yo creo que me desarrolles un poco si la gente quiere seguir siendo pobre en Venezuela. Es decir, si esta gente sigue apoyando este sistema de gobierno, o si tú prevés que venga un cambio, ¿no? Y si tú crees realmente que quienes están apostando a otra opción van a generar de verdad un cambio en Venezuela. El cambio es lo que tú hablas, no es un cambio de gobierno nada más. El cambio es eso que tú dices de acabar con la pobreza y generar beneficios, generar riqueza, bienestar social. Eso es el cambio, claro, eso es realmente una revolución. Al regreso continuamos hablando con Félix Velázquez, ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.
no sigo en esto. Y así mucha si gente es que en el barrio. tocaron fondo, claro, ya Feli. tocaron fondo. Y recuerdo que la experiencia chilena, los 17 años de la dictadura de Pinochet, al final pasó por eso. Ya las muertes, la tortura, la violación a los derechos humanos, el hambre y un país devastado es lo que hace que el mismo revolucionario tome conciencia de lo que tiene que afrontar por sus hijos. Y aquí, Patricia, rapidito te digo que hay un despertar, porque los niños en Venezuela están pasando trabajo. Claro. Con Maduro la leche no llega a los barrios. Con Maduro la carne y las proteínas para los niños está, bueno, en el olvido. Ya eso yo creo que es el mayor dolor de un ser humano, sus hijos, ¿Y ahí? los niños de los demás. Eso ya cuando ya la crisis pega ahí, pues yo creo que ya eso se tocó fondo. Pero ¿tú crees que eso se refleje en los resultados del 6 de diciembre o esto es un proceso que todavía le falta, No, Feli? yo sé que le falta, pero va a haber un proceso significativo de abstención y de rechazo. Yo no te puedo leer o dar esa lectura porque sé que va a salir el cargamento de dólares en línea blanca. ¿Viene eso todavía? Con el gobierno, vienen sí. diciendo que viene y no viene. No, es un modelo que sí. Cuando Maduro dice tengo garantizado el aumento salarial y tengo garantizado esto, también de esos préstamos a donde fue a endeudarse o a endeudarnos y a endeudar a mis hijas, ahí está el pago para el 6 de diciembre. Ellos no van a salirse de ese esquema perverso de la compra de conciencia. Pero entonces la gente no está clara, porque si la gente recibe la línea blanca, la lavadora, la secadora, la cocina, etcétera, y va y vota por ellos, es porque no han entendido el problema todavía, Feli. Por eso te dije, esto es a largo plazo, pero va a haber un avance significativo en los resultados. Porque también tienes una nevera y no tienes comida para llenar la nevera. Hay un descontento que la gente dice, no sigo votando por la revolución, porque se cansaron. Los otros ya... ¿Qué ofrece la oposición? Porque tú estás ahí en el barrio y tú has visto que las visitas de unos candidatos y de otros, me imagino, ¿no? Que hay un comentario en una de tus columnas que dice que los candidatos del gobierno suben en moto, no suben a pie. ¿Cuál es la diferencia del discurso o de la propuesta de los diferentes candidatos? Bueno, en principio, el respeto a la propiedad privada. La propiedad privada genera empleo frente a un gobierno dominador y amenazador. El tema de la libertad de expresión. El tema de generar convenios con países que le puedan dar mucha riqueza desde lo laboral, desde la inversión a Venezuela. Y no el tema de la alternativa bolivariana que lo que nos ha chupado. Que tener un contrapeso en una Asamblea Nacional para que no se sigan aprobando leyes que vayan en contra de medios de comunicación, de empresarios, y ahorita Lorenzo Mendoza está siendo amenazado. Creo que es más por desvirtuar la derrota y la amenaza de un pueblo que está pidiendo comida, luz y seguridad, que porque en realidad lo quiera meter preso. Porque Lorenzo Mendoza ha hecho más en estos últimos años que todo el dinero que la Revolución Bolivariana ha tenido. Le ha llevado y le ha garantizado a Lorenzo Mendoza el alimento, la harina y todos esos enseres y todos esos alimentos que necesita el pueblo, lo ha llevado él. Y la Polar, el Grupo Polar. Que además es la que hace, y lo dije ayer, fabrica la harina pan, que es con la que se hace la arepa, que es la comida de todos los días. Cada día. Así y no son las misiones, no es la soberanía alimentaria que fracasó, no es la independencia alimentaria la cual cacaraquearon tanto, con la que nos iban a hacer un país potencia en el tema alimentario, bueno, ahí fracasaron. Bueno, ahí está una oposición que es un cambio, que nada más el tema de que haya una alternabilidad en el poder también habla bien de una nación, y las naciones no solo teniendo libertad de expresión, pero solo la tuya es que se va a desarrollar como país. Aquí tenemos que ir, y vienen algunos cambios trascendentales, que es en el tema de afrontar la pobreza sin miedo alguno, de hablar del capital sin miedo alguno, de que la empresa privada en Venezuela, que ha generado ganancias y que ha administrado en crisis, también tenga un tema y un contrapeso, no solo contra el gobierno, sino en la misma oposición. La oposición debería lanzarle más puentes a estos compañeros para que se puedan generar un modelo económico alternativo a esta visión socialista y economicista que solo termina siendo un capitalismo de Estado como lo ha tenido Cuba por más de 56 años.
Bueno, Félix, se me acabó el tiempo. Es lamentable. Estás aquí escribiendo un libro. Sé que te vas a quedar un tiempo más, así que quiero que regreses al programa Perfecto. nuevamente. Gracias a ti. Y yo les recomiendo a ustedes que este programa, que se va a colocar en mi página de Facebook inmediatamente después que termine, que lo distribuyan. Distribuyan este mensaje que tiene Félix y que ha compartido con nosotros aquí por todas las redes sociales, a todos sus contactos, porque creo que estas son las palabras que debemos llevarle a nuestros compatriotas y que abran los ojos. Gracias, Félix. Gracias a ti por de el verdad, espacio. esta conversación me ha enriquecido muchísimo a mí y yo estoy segura que a todos los que nos han visto en vivo y a los que nos van a ver después en la página de Facebook, que es www, ahí la tienen ustedes en pantalla, facebook.com/Patricia Poleo Oficial. Te comprometo de una vez antes de que te vayas, Gracias, vuelvas al seguro, programa y hagamos seguro. realmente algo más a fondo y más cerca de las elecciones. Perfecto. Gracias, Félix. Bueno, Gracias. yo me despido hasta mañana. Recuerda. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.